¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, acá, terminando las tareas cotidianas. La verdad que un poco cansado, he trabajado bastante en la instalación de gas en la mañana, después en la tarde, terminando la segunda y tercer mano de pintura en lo que sería la piscina del querido Larry Gato Tools. Después voy a estar subiendo quizás a la comunidad alguna foto. La verdad que fue una decisión acertada la de hacer la tarea de la piscina de Larry en la tarde, dado que estuvo nublado y bueno, se pudo trabajar bastante bien, ya sea por el secado de la pintura y obviamente que no nos dé el sol. Estuve con mi sobrino que me estuvo dando una mano. Bueno, el sol de la mañana complicaba el litargirio porque se secaba cada 5 minutos, había que preparar de nuevo, pero no es nada que los gasistas de antigua escuela no estemos acostumbrados, siempre pasa en verano. Ambos dos son trabajos lindos para realizar en invierno, pero bueno, vieron cómo es esto. Salió el trabajo, se realiza y listo. Bueno, verán las manos que las tengo todavía con pintura. Es buena la pintura y no sale así nomás. Me he lavado las manos varias veces. Videíto corto, no es la charlita, simplemente para hacer algunas aclaraciones. Felicitar al amigo Gregorio, la verdad me da alegría que haya conseguido la francesa, la ajustable, la prusiana Jade Ver, incluso a ese precio, al precio que menciona. La verdad, te felicito, amigo. Lástima no tenías alguna más para comprar porque verdaderamente son oportunidades que se da una vez. Yo, porque también ya conocemos a los haters, los giles que tenemos, que compartimos en mi canal y en el de él, no se hicieron tardar en los comentarios, en mis publicaciones de Facebook. Ahí tu amigo, mentiroso, tu amigo la consiguió a 4 pesos, fíjate que la de él tiene un montón de juegos, mentiroso. Bueno, yo las pagué. Después voy a ver la transferencia que le hice al muchacho. Yo, como si cuento siempre, cuento a cada momento. Los amigos de siempre del canal, yo sé que están re podridos de esta explicación. Yo en el taller tengo un distribuidor de herramientas que conozco hace muchos años, que arranqué comprándole herramientas genéricas cuando YouTube era algo que yo veía videos de algunas personas. Arranqué comprándole herramientas genéricas. Posteriormente, por cambios de su suerte, comenzó a trabajar para una distribuidora de Total, herramientas Total. Tuve la suerte de ser uno de los primeros acá en la zona que pudo estar en contacto con las herramientas. A mí me las vende a precio de ferretería, únicamente las de la línea Total, las de la línea Jadever, las de la línea Entop y cualquier otra herramienta que yo le compre, las voy a pagar el precio que estaría en un comercio, quizás un poquito menos. Verdaderamente no sé, porque en ferreterías, como todos también saben, lo único que pude conseguir una línea en una ferretería de Castelar para poder comprar herramientas Watford. Pero más o menos los precios rondan ahí. Aclarado el tema del precio, yo esta la pagué cerca de 10 pesos. Cerca de 10 pesos. O sea que el amigo Gregorio se hubiese comprado 2,5, casi. Yo la pagué cerca de 10 pesos. Y esta, si no me equivoco, porque tengo que mirarlo, la verdad, dije el precio y me lo olvidé, lo saqué como dato irrelevante. Calculo que, bueno, no era importante, pero bueno, vieron como hilan finito. Las pagué cerca de 12, creo. O sea, quizás en mi cabeza pagaba una un poco cara, pero la otra un poco más económica, para lo que son la relación de, obviamente, uso, porque también hay que evaluar el uso, más allá de que todos sabemos que una es más grande y una es más chica, pero hay herramientas más chicas que a veces se utilizan más que herramientas más grandes. Ya voy a citar algún ejemplo. Pero bueno,
el uso de la de 10 pulgadas quizás es un poco más, frecuente que la de 8. ¿Estoy diciendo obviedades? Sí, las que me obligan determinadas personas. Lo que menos quiero es un roce con mi amigo. No lo van a lograr, por más que digan lo que quieran. Tema del juego, vi el video de la francesa de Gregorio. Tiene un poco más de juego que las mías. Yo, que es algo que siempre digo, no compro por Mercado Libre herramientas porque a mí me gusta tocarlas, a mí me gusta sentir la herramienta, ver esas cosas, ver esos detalles. Por ejemplo, ayer yo opté por comprar estas dos. ¿Por qué? Porque tenían muy poco juego en comparación a lo que eran las de la marca Total. En el baúl del auto, este muchacho tenía las dos opciones. E incluso las de la marca Total abrían con medida estándar. O sea, la de 10 abría 30 y la de 8 abría cerca de 26 milímetros. Bueno, vi el juego, lo tanteé, lo miré. Obviamente duplicaba el juego que tiene estas unidades. Por una cuestión de preferencia, por una cuestión de, justamente, me pareció una unidad más sólida, con menos juegos, más como para probar, opté por la Jadever. Podía haber elegido las Total, claro, pero yo, ustedes saben que me gusta la herramienta corta con gran apertura. O sea, se han suscitado a lo largo de estos 30 y pico de años de trabajo tareas donde quizás una apertura grande como esta se pueda trabajar con este largo. Que esta sí tiene el mismo juego en todos los sentidos que la del amigo Gregorio. O sea, pero bueno, sacando el tema del juego, es una unidad completamente funcional. Eso del juego, con apretarla, corregirla y volverla a apretar, queda trabajando perfectamente. La unidad es noble. En cuanto al juego, de las que habíamos mostrado anoche, en la charlita y en el video presentación, obsérvenlas, no sé cómo hacer para que se note, porque tendría que tener la cámara al revés, pero fíjense que no tiene el juego excesivo. Si bien tiene juego, pero no es un juego como la que le tocó al amigo Gregorio. Pero por ese precio, amigo, la verdad que te tenés que dar más que bien pagado. Fue un regalo eso. Eso a veces se dan, esos factores. Obsérvenla, porque si ustedes ven cómo apoya la mordaza móvil, se van a dar cuenta que no hay luz como para que tenga tanto juego. Pero bueno, estos son videos quizás irrelevantes para muchos, pero como a mí me gusta la transparencia, bueno, me gusta poner claros sobre oscuros y mostrar. Tiene un poco de juego, no lo voy a negar, no es un abaco, pero así tuviese el juego de las que tiene el amigo Gregorio, son 4 pesos, una gaseosa está más o menos esa plata. Déjense de joder, no tiene parangón, o sea, para mí lo felicito al amigo y me alegro que hayas conseguido la de 8. La de 5 pulgadas y media, que verdaderamente tiene 5 pulgadas y media, yo la tengo en el bolso Watford, en el bolsillito. La vengo probando, la vengo utilizando en distintas cosas. Esa sí tiene juego, esa sí tiene un poco de juego. Estoy seguro, o es una convicción mía, que si vos comparás, lo digo al amigo Gregorio y a cualquiera que le interese la información o lo que yo pienso. Seguramente esta vendría con un grip como la que trae
con un grip como el que trae, la de 5 pulgadas y media. O sea, sin que se vea el ojo de la francesa o de la prusiana. Estoy seguro que si tuvieran que hacer un grip para esta medida de llave, se incrementaría el costo bastante. Como para darle mordiente, tendría que tener obviamente estas dimensiones, dichos agujeros, ¿no? Pero bueno, quería aclarar eso, lo felicito al amigo. Yo sé que una la pagué un poco más barata y la otra quizás un poco más cara, pero yo acá en este caso no tengo ningún tipo de descuento, como puede ser en el caso de Herramientas Total, que las pago como un ferretero. A mí me las deja a precio de ferretero. Lo que sí, para venderme, no me exige una compra mínima, ni tampoco me exige una cantidad mínima de unidades. En los ferreteros capaz le exige una caja de pinzas, por ejemplo. Lo que yo hago siempre, cuando quiero comprar algunas unidades y veo que el pedido por ahí no es tan jugoso, le digo, y tráeme una pinza de punta y por ahí completo con algún destornillador, porque no suman demasiado, son útiles y verdaderamente dan buenos resultados. Pero eso es básicamente un arreglo tácito que yo tengo con él y sabe que no lo voy a hacer venir para que me traiga 2 francesas. Que si estaría en la zona no tiene ningún problema en venir, pero bueno, qué sé yo. Yo laburo, estoy todo el día en la calle o estoy todo el día en el taller y me gusta cuando voy a mi casa golpearme la pierna y sentir algo en el bolsillo. O sea, entonces bueno, yo todas esas cosas, pero no tengo mucha manera de demostrarle, la tendría que poner en la morsa con la cámara al revés, después quizás lo haga el videito ese, pero ya me parece invertir demasiado tiempo en dar explicaciones a gente que por ahí no comprende o no quiere comprender o simplemente nos quiere hacer calentar. Este es el juego que tiene mi unidad, si ustedes lo pueden apreciar ahí, prácticamente están las dos superficies en contacto. Sé que estoy mostrando la de 10, no hay verso en esto. La de 8 es exactamente igual, o sea, no. Este es el juego que tiene. Y esta tiene un poco menos. Esta ya tiene un poquito más. Pero bueno, nada, quería aclarar eso. Les mando un saludo. Voy a mi casa, me baño y sale charlita como todas las noches. Les mando un saludo, un abrazo a los amigos, al querido Martín Cortese, Fernando Azame, Facundo Faraone, Martín, bueno, el querido Adriano Track, Tito, Jonathan, Cobursa. ¿Dónde andará el loco Cobursa? Bueno, ya va a aparecer. Los amigos Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo Villacarlos Paz, Jorge, mi querido amigo Jorge, Alejandro. Alejandro, te mando un abrazo. Bueno, saludos a todos. Espero que quede aclarado el tema. No recuerdo con exactitud cuánto pagué. Sé que había una diferencia de 2 pesos. Una me parecía barata y la otra me parecía un poquito quizás más elevada, pero yo evalúo mucho el valor de utilidad de la unidad y bueno, utilizo más la de 10 que la de 8. En este caso podría utilizar la de 8 también por la apertura de la unidad. Pero bueno, nada. La verdad, Gregorio querido, seguí investigando y seguí comprando en el mismo lugar porque si tienen ese precio en esa unidad, en todo el resto deben estar con los mismos precios. Vos imaginate que eso es una pegada. Averiguá, preguntá, porque por ahí te podés armar de un buen elenco gastando 50 pesos. Es así. Así que bueno. Gracias por la paciencia, gracias por el aguante. Quería aclarar esto, dado que bueno, el amigo se tomó el trabajo de comprar la unidad para hacer algunas pruebas que verdaderamente bueno, hay que hacerlas, quizás sin destruir la herramienta, pero muy bueno lo que hiciste con el imán, y nunca digas que tus pruebas no sirven. Nunca digas que tus pruebas no sirvan, querido amigo, porque yo he llegado a comprar estas unidades
a través de ver tus videos. Así que te mando un saludo y espero que sigan bien.